Hola a todos, muy buenas y bienvenidos a otro vídeo del canal. Bueno, vamos a empezar ya un poco a ver cómo configuramos el equipo, cómo tenemos que ir preparando el equipo para poder adentrarnos en tiradas de Hunter Field Target, ¿vale? ¿Qué ajustes le tenemos que hacer? ¿Para qué sirve cada ajuste? Y un poco las cositas que tenemos que ir teniendo en cuenta, ¿vale? A ver, vamos a empezar primero por los ajustes físicos de lo que es la carabina, en cuanto a culata, en cuanto a ergonomía con nosotros, ¿vale? En primer lugar, pues lo que tenemos es la seta, digamos que es la parte más significativa de nuestros equipos. No a todas las carabinas se le puede poner seta, pero sí que es verdad que normalmente cuando uno ya se adentra en la modalidad, le ve más beneficio a tener la seta que a no tenerla. Sobre todo para lo que son posturas forzadas, posturas obligatorias, ¿vale? Entonces, claro, tenemos que tener en cuenta la restricción de la que hablamos en otros vídeos, de que la parte de abajo de la seta no puede tener más de 15 centímetros desde el centro del cañón. Entonces no podemos poner una seta que sea demasiado alta. Todo esto, además, desde la perspectiva de que vamos a tirar en distintas posturas, nos vamos a encontrar sorpresas en las tiradas, porque no es lo mismo que tiremos en un ángulo hacia abajo, a que tiremos a nivel, a que tiremos con algún obstáculo en el puesto de tiro y tengamos que desplazarnos desde la estaca. Eso en otro vídeo ya os explicaré cuando nos tenemos que enfrentar a ese tipo de posturas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer con la seta, a la hora de ajustarla, si la queremos más larga, más alta, más baja, es ir utilizando el equipo, ir viendo la configuración que tenemos, si nos resulta cómoda, y en base a lo que vayamos probando, pues si tenemos que ir haciendo pequeños ajustes de levantarla, bajarla y tal, pues los vamos haciendo. En las carabinas de pistón suele ser un poquito más complicado porque normalmente o la palanca de quiebre o el cañón cuando quiebra, claro, llega a una postura en la que puede estorbar con la seta. Pero bueno, ahí ya imaginación al poder y echarle inventiva a ver qué es lo que se os ocurre, porque cada carabina es un mundo. Hay carabinas como esta que viene con la seta de fábrica, y hay carabinas, a esta por ejemplo se la he puesto yo. Como veis, es una seta que tiene poca profundidad, pero tiene ayuda a la hora sobre todo de las posturas forzadas, ¿vale? Otra parte importante que nos ayuda en cuanto a la ergonomía es la cantonera. La cantonera, sus ajustes van a influir mucho en algo que tenemos que hacer siempre con las carabinas, que es controlar el canteo, controlar que la carabina la tenemos a nivel, ¿vale? Entonces, como en competiciones de Hunter Field Target no podemos utilizar un nivel, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues dentro de lo posible, ajustar esa cantonera para que de forma natural, cuando cogemos la carabina y cuando nos la ponemos en postura de tiro, casi siempre la tengamos a nivel. Eso, pues entrenando, le pone uno el nivel a la carabina y prueba a cogerla una y otra vez e ir comprobando si la tiene a nivel, ¿vale? ¿Por qué es esto? Pues porque, como veis, la carabina, cuando la cogemos y nos la colocamos en postura de tiro, la apoyamos aquí en el hombro. Esta parte del hombro, aquí hay una zona que es donde la apoyamos, que no está nivelada, no es vertical totalmente. Entonces, siempre tendemos a inclinar las carabinas cuando no tienen cantonera ajustable. Inclinamos las carabinas porque las acomodamos a nuestra fisonomía, a la fisonomía del hombro, ¿vale? ¿Qué es lo que nos permiten las cantoneras ajustables? Esta cantonera sube y baja y se gira,
Y esta, bueno, además tiene las palas y tal, ¿no? Pero con esto, ¿qué es lo que logramos? Pues adaptarla a nuestra fisonomía y que cuando cogemos la carabina y nos la ponemos en posición de tiro, nos llevamos la cantonera a nuestra posición natural, pero la carabina la ponemos a nivel. Con eso evitamos problemas de canteo. Entonces, es algo que tenemos que ir comprobando poco a poco de que la postura que le hemos puesto a la cantonera es la adecuada para nosotros. Sé que la mayoría de carabinas que se comercializan pues no tienen cantoneras ajustables. Normalmente las que ya tienen cantoneras ajustables son carabinas de un nivel ya más bien alto, ¿vale? Pero bueno, tengáis cantonera ajustable o no, siempre podemos... Esta cantonera es comprada aparte, esta cantonera se le pone a cualquier carabina. Entonces, si no tenéis la posibilidad de que vuestra carabina venga con una cantonera ajustable o no queréis comprar una cantonera ajustable, como las hay varias en el mercado, pues por ejemplo, esta cantonera ajustable, perdona, me estoy refiriendo un poco a esta de palas o las que ya vienen en la carabina de fábrica, ¿vale? Esta carabina no trae cantonera ajustable de fábrica. Yo le quité la cantonera de goma y le he puesto esta cantonera que es ajustable en altura y en giro, de forma que favorezcamos el coger la carabina y mantenerla en su posición correcta, ¿vale? Del mismo modo que para la seta, tenemos que tener en cuenta que la carabina la vamos a coger en múltiples posturas y tenemos que tratar de encontrar una posición en la que el compromiso de la carabina pues sea acorde a todas las posturas de tiro en las que nos podemos encontrar. No nos sirve de nada que adaptemos algo de la carabina a una postura concreta si luego nos va a penalizar mucho en otras, ¿vale? Cantonera, seta o lo que sea. No podemos hacer algo para adaptar la carabina a una postura muy concreta. Pues, imaginaos para tirar de pie, ¿vale? Como estuvimos hablando con el tema de las palas. Si yo esta pala la pongo muy horizontal, cuando yo la cojo, se me mete aquí debajo. Es verdad que me ayuda mucho a la hora de tirar de pie, porque me hace un agarre que no se permite por la normativa, ¿vale? El tenerla más cerrada. Pero bueno, si lo hiciéramos, si la pusiéramos más cerrada y me abraza el hombro, eso para la postura de pie me puede venir bien. Pero a lo mejor cuando tiro tumbado, que cambio la posición, ahora esta pala me cae aquí en medio del hombro, ya se me adelanta la carabina y ya me puedo encontrar incómodo. Entonces tenemos que encontrar un compromiso de los ajustes que le vamos a hacer a la carabina para las posiciones de tiro que nos vamos a encontrar, ¿vale? Para adaptarlas a nuestro gusto, pues también está el tema de los contrapesos. Es un tema, es algo poco habitual, es un accesorio poco habitual, pero bueno, lo voy a comentar porque como yo en mi carabina lo tengo, para que lo sepáis y el por qué está esto aquí, ¿vale? Yo, como ya os he dicho alguna otra vez, yo tengo cierta envergadura, entonces la carabina está hecha para una persona estándar. Cuando yo la cojo, el centro de gravedad se me viene más a mí que a otra persona con menos envergadura, que a lo mejor le va a hacer un agarre más trasero que el que yo le hago. Entonces, me gusta, pues, prefiero que tenga un poquito más de peso delante para que el reparto de peso sea un poco más a mi gusto, ¿vale? Otra cosa que yo le hago siempre a mis carabinas, yo es que, me perdonáis, pero yo soy muy mirado con las carabinas dentro de lo posible, dentro de que estamos haciendo unas modalidades de tiro, que estamos al aire libre, que nos tenemos que agarrar a estacas y tal, pues yo dentro de lo posible intento que la carabina sufra lo menos posible. Entonces, como veis, a mis carabinas les tengo puesto aquí una protección, una goma EVA, para cuando me tengo que coger a la estaca,
pues que no se arañe la madera. No es para otra cosa. Bueno, sí, es para otra cosa. Esta goma, como veis, la tengo en este lado, pero en este lado no la tengo. ¿Por qué? Porque de esa manera me obligo a coger siempre la carabina igual. A mí me gusta coger la carabina teniendo la estaca en este lado. De manera que con la mano izquierda lo que hago es empujar la carabina contra la estaca. Y no sé, me parece que es una postura, a mí me resulta más estable, más cómodo digamos, el apretar la carabina contra la estaca, que si pusiera la estaca en este otro lado y tirara de la carabina hacia la estaca. El empujarla contra la estaca me resulta más cómodo, ¿vale? Entonces, al no tener la goma por este lado, pues me obligo a cogerme por este otro lado. Ello no quita que en un momento dado, si me encuentro una calle en la que la postura pues no me conviene agarrarme por aquí, me agarro por este otro lado. Entonces, aunque no sea lo habitual, pero hay veces que te toca pues porque estás tirando. Me ocurrió en uno de los últimos campeonatos. Había una hierba que estaba delante, me quedaba muy cerca de la trayectoria del balín, y como no quería arriesgarme, pues preferí cambiar la postura a arriesgar a que el balín pasara por allí, tocara la hierba y se desviara, ¿vale? Entonces, bueno, un poco, eso es un poco lo que os cuento en esos ámbitos. Siguiente paso. Pues el siguiente paso es conocer nuestra carabina. Esto es uno de los pasos más lentos, más sacrificados, que más tiempo nos va a llevar, pero a lo que más jugo le vamos a sacar, ¿vale? Entonces, por aquí os voy a ir poniendo unas tablas para que veáis lo que hacen unas carabinas u otras. Para conocer el funcionamiento de nuestra carabina, ¿qué es lo que necesitamos? Si queremos competir, si queremos introducirnos en el mundo del aire comprimido, un accesorio muy importante es un crono. Un cronógrafo que nos mida la velocidad a la que estamos disparando, ¿vale? Por varias razones. Primero, por encontrar averías, por encontrar mal funcionamiento de la carabina. Segundo, por ajustarla y tenerla bien controlada. Y ver siempre la evolución que va teniendo, ¿vale? Con los balines, con distintos balines, con distintas temperaturas, en fin, con distintas situaciones. Es un accesorio que es de lo más útil que nos podemos encontrar en cuanto nos introducimos en estas modalidades, ¿vale? Bueno, si me veis mirando aquí, es que tengo aquí las chuletas de las cositas que voy a ir contando, porque son varias cosas, tiene varios datos y bueno, no quiero saltarme nada, ¿vale? Entonces, bueno, ¿yo qué es lo que hago cuando tengo una carabina virgen, digamos, que voy a empezar a trabajar con ella? Pues le hago una crono. La cargo a la presión que me comenta el fabricante que hay que cargar el depósito, y le hago pues una cronografía midiendo todos los disparos, normalmente unos 100 disparos aproximadamente, ¿vale? Y luego ya vamos haciendo los ajustes que podamos necesitar en cuanto a potencia o por distintos balines o lo que sea, pero la crono es básica para empezar a trabajar. ¿Por qué? Pues porque podemos encontrarnos casos en los que no necesitemos pequeños ajustes, sino que ya necesitemos cirugía de combate, porque ahí hay que tomar medidas drásticas y tenemos que hacer una obra importante en cuanto a la carabina, ¿vale? Para que funcione de un modo idóneo. Entonces, vamos a diferenciar dos partes. Por un lado, os voy a poner aquí una crono, que sería
bueno, es de esta carabina, es de la EV2, es una carabina que lleva regulador de presión, que sería un poco equivalente a lo que nos encontramos en una carabina de pistón, de resorte, ¿vale? Las carabinas de resorte suelen tener muy buena regularidad, no hay grandes diferencias de velocidad entre los distintos disparos, siempre que utilicemos balines de calidad. Entonces, podemos equiparar un poco el crono en ese sentido, ¿no? Entonces, lo tenéis aquí, una crono de 100 disparos de esta carabina. La crono, yo lo que hago, esta carabina, pues la cargué a 190 bares, empecé haciendo la crono y yo hago, digamos, tramos de 10 disparos. Cada 10 disparos le controlo la presión del depósito y lo voy marcando. Como lo podéis ver, en una de las filas pone presión, la que está en amarillo, y ahí pongo la presión a la que he comenzado esa tirada, esa ronda de 10 disparos, ¿vale? Entonces, lo voy apuntando para ir comprobando que no hay ningún funcionamiento extraño de la carabina. Claro, ¿qué es lo que tenemos al final? Bueno, pues como veréis, en la parte final de la crono llega un momento en el que la velocidad empieza a caer. Ese es un punto muy importante a encontrar, ¿vale? En esta carabina, como veis, la regularidad que tenemos está en torno a los 238 metros por segundo. Entonces, hay un momento en el que ya la velocidad baja. ¿Por qué? Porque el depósito ya ha llegado a la velocidad a la que está tarado el regulador. Entonces, a partir de ahí, la presión ya va bajando porque el regulador ya no trabaja. La presión baja y la velocidad baja. Por tanto, hay un momento, como veréis, que está en 95 bares aproximadamente, que ya la presión empieza, o sea, la potencia empieza a decaer, la velocidad de los balines empieza a decaer. Ahí es donde nos tenemos que quedar, es decir, no nos podemos permitir el que en mitad de una competición pues lleguemos a ese rango de presión y que los tiros empiecen a ir mal, no sepamos por qué, tengamos que cargar, tenemos que intentar evitar esa situación, ¿vale? Entonces, una vez que detectamos cuál es el punto en el que la velocidad empieza a cambiar drásticamente, es el rango de presión en el que nos vamos a mover. Lo vais a ver ahí, todos los tiros que están en verde, toda la zona, todo el rango de presión que está en verde es el que vamos a utilizar y comprobamos que la carabina funciona correctamente. En carabina de pistón, poco más o menos lo mismo, ¿vale? No vamos a tener ahí más diferencia. Ya os digo, salvo que haya un mal funcionamiento. En carabinas de pistón, pues imaginaos que nos entra un poco de aceite, un poco de grasa dentro de la cámara, empieza a hacer dieseling y empezamos a tener variaciones de velocidad. Nos lo podemos encontrar, no es raro, pero vamos a centrarnos en lo que es un funcionamiento normal de las carabinas que estén cuidadas, que estén bien con su mantenimiento al día, es lo que es la forma en la que se van a comportar, ¿vale? Siguiente paso, que es un poquito más delicado, conocer este tipo de carabinas. Esta carabina es una Iran, una S400, y es una carabina que no tiene regulador de presión. Entonces, os pongo aquí el crono de una parecida a esta, que es una Gamo Coyote, una carabina que sabéis que podéis encontrar en cualquier sitio, es una carabina de 4,5, que viene a potencia de fábrica, ¿vale? Está sobre los 22 julios aproximadamente. Entonces, le hice una crono entre los 220 bares, esa crono la hice yo, no es inventada ni nada, ¿vale? Es una crono real. Entre los 220 bares y los 95 bares. Entonces, como veréis, cuando empezamos a hacer las rondas de 10 disparos, como os digo, voy apuntando las presiones, la potencia, la velocidad, desde que empezamos a disparar, empieza a subir ligeramente hasta que llegamos a una velocidad que ronda los 278 metros por segundo.
278 en este caso, ¿vale? Esa crono. No es porque busquemos esa velocidad en concreto, ¿vale? Entonces, como veis, tenemos dos puntos en los que detectamos que ya hemos alcanzado de una forma regular aproximadamente los 278 metros por segundo y luego, mucho más adelante, al cabo de los 50 o 60 o 70 disparos, vemos que ya la velocidad decae de ese punto. Entonces, ahí tenemos dos puntos que es muy importante identificar. Identificar en cuanto a la crono y en cuanto a la presión del depósito que hay en ese momento, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener la zona dulce de la carabina. Hay carabinas que tienen una válvula que funciona muy bien y tienen una zona dulce muy amplia y otras pues que la tienen un poquito menos amplia. Entonces, si queremos evitar ponerle regulador, si queremos sacarle el partido que puede tener nuestra carabina tal como viene de fábrica, pues le hacemos esto. Controlamos el rango de presión en el que la carabina funciona bien. Si os dais cuenta, entre estos dos tiros que están ahí marcados, tenemos, creo que son 70 disparos, ¿vale? 70 disparos nos dan perfectamente para una competición. Y 70 disparos que están más o menos entre los 278 metros por segundo y los 282. Ahí identificamos un rango de presiones que va desde los 190 bares hasta los 105 bares, en el que nos movemos en ese rango de velocidad, de 278 a 282. Claro, una vez que localizamos esto, lo tenemos fácil. Oye, voy a utilizar mi carabina en ese rango de presión. ¿Por qué lo voy a utilizar a más presión si me va a dar menos velocidad y los ajustes que tengo del balín ya no me van a servir? Pues yo me concentro en ese rango de presión, cargo a 190. No sé, si quiero controlar bien los disparos que hago, oye, te haces una balinera con 70 balines, los metes, cuando has tirado los 70 balines, sabes que ya tienes que volver a cargar. Es un truco. O separarlos en una latita, 70 balines. Oye, cuando gastes estos 70 balines, vuelvo a meterle presión y vuelvo a cargar hasta los 190 bares. Entonces, es la zona en la que más regularidad tiene la carabina y a la que mayor provecho le voy a sacar, ¿vale? Como os he dicho, en un principio pues se hace este control de la carabina. Luego más adelante, si la carabina queremos ponerla a 16 julios para competir ya en campeonatos oficiales y tal, según el balín que queramos usar, porque no olvidemos que hasta que no conozcamos el rango de presión en el que la carabina se mueve bien, tampoco es fácil que le encontremos un balín que sea adecuado. ¿Por qué? Pues porque si yo me voy al campo de tiro, cargo la carabina a 220 y pruebo 20 tiros con un balín determinado, pues como veis, la diferencia de velocidades que tengo es amplia. Es muy difícil que ese balín agrupe bien. Entonces, tengo que moverme en un rango de presiones donde la carabina esté estable, tenga regularidad en los disparos para elegir el balín. Tengo que moverme en un rango de velocidades más o menos adecuado a la potencia a la que quiero tirar. Pero claro, todo eso tenemos que hacerlo previo a controlar un poco la carabina, ¿vale? Entonces, es importante conocer estos puntos de nuestras carabinas, conocer presiones del regulador, conocer rango de presiones de zona dulce, la velocidad a la que estamos disparando, el balín que más nos gusta, pues tiramos a 40 metros y el que comprobemos que nos hace una mejor agrupación. Al fin y al cabo, lo que tenemos que tratar después es de hacer el derribo de nuestros blancos de Hunter Field Target, ¿vale? Os voy a poner aquí una crono, ya que hemos visto el crono de la carabina regulada y de la carabina no regulada. Os comenté también que es importante hacerle una crono previa porque nos podemos encontrar con carabinas que tal como están no son usables, ¿vale? Aquí veis una crono real
de una carabina sin regular, pero que no tiene una zona dulce, no tiene una zona usable. Como veis, es una línea recta, pero hacia abajo, es una cuesta abajo. Entonces, esa carabina, cada vez que se pegaba un tiro, siempre era a menor velocidad de la anterior. Como mucho, un par de tiros los pegaba a la misma velocidad, pero iba para abajo, para abajo, para abajo. ¿Qué pasa? Que esa carabina, el sistema de válvula, de martillo que tiene, pues no es constante, no es regular. Al no ser regular, no está funcionando correctamente y nos va a impedir tirar correctamente. Entonces, esa carabina, esa en concreto, se soluciona poniéndole un regulador o cambiando de carabina. Pues no te queda otra, porque como veis, esa curva no es utilizable yo diría en ninguna modalidad de tiro, ni siquiera para latear. Si estás lateando y a los 10 disparos ya el balín pega 10 metros por segundo menos, pues que vas a tener que estar haciendo ajustes del visor continuamente. Entonces, la verdad que es bastante latazo en ese sentido, ¿vale? Vale, por ahí en cuanto a lo que es mecánica de la carabina y los ajustes de culata, ¿vale? Ahora vamos a una parte que son los ajustes de visor, que también tienen un poco que ver con la culata. A la hora de lo que es colocar el visor en la carabina. Bueno, a mí en Hunter Field Target me gusta colocar el visor con unas monturas más bien bajas. No siempre es posible, pero bueno, dentro de lo posible me gusta que sean bajas, porque encuentro un mejor compromiso en las correcciones que tengo que hacer a corta distancia y a larga distancia. En el siguiente vídeo eso lo vamos a ver mucho más detallado, porque vamos a entrar ya en esos ajustes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poner el visor? Bueno, pues elegir unas monturas. Unas monturas, os recomiendo que sean monturas de calidad, ¿vale? Muchas veces tenemos monturas que son muy blanditas, que tienen unos materiales un poquito reguleros, que no son exactas, y nos tuercen los visores. Entonces, os recomiendo utilizar monturas de calidad, porque si la montura es un poquito mala y no podemos hacerle los aprietes necesarios, el visor se nos puede mover, nos puede ir cogiendo un poco de... se nos puede descentrar, ¿vale? Y no es deseable. Entonces, bueno, pues, como os digo, monturas que sean buenecitas, ya cada uno dentro de sus posibilidades. Y otro punto a tener en cuenta es el apriete de las monturas. Aquí no hay que apretarlo hasta que huela a ajo, ¿vale? Aquí hay que darle el apriete necesario. Lo que yo os recomiendo, pues lo que yo os recomiendo es comprobar el torque, el par de apriete que indica el fabricante, y hacerlo con una llave dinamométrica. Una llave dinamo. Yo tengo una baratita de las que encontramos en tiendas asiáticas, ¿vale? Para que nos entendamos, sin querer hacerle publicidad a nadie, que entonces, pues, una llavecita dinamométrica, le pongo el par de apriete que necesito, tac, tac, y me aseguro de que no daño el visor, que la montura tiene el apriete suficiente para hacer su trabajo correctamente, y yo me quedo tranquilo. Entonces, bueno, es un consejo por mi parte. Hay quien pues no tiene dinamométrica y lo aprieta a mano, ¿vale? Me parece bien. Pero tened cuidado, tratad de que apriete siempre por igual, de no sobreapretar, sobre todo cuando cogemos el visor, en la parte donde va el visor, porque le podemos pegar un estrujón al visor y romperlo, ¿vale? Entonces, por ahí tenemos que tener un poquito de cuidado. Ajustes a la hora de montar el visor. Bueno, lo primero, ya sabéis que el visor tiene que quedar nivelado.
tenemos que, con niveles, con plomadas, con lo que tengamos a mano, pues asegurarnos de que cuando la carabina está nivelada, está a nivel, nunca mejor dicho, pues el visor está al mismo nivel que la carabina, que también lo tenemos, la línea horizontal es perfectamente horizontal y la vertical perfectamente vertical. De forma que eso también nos ayuda cuando miramos por el visor y tenemos la sensación de ver la retícula un poco girada, seguramente es que tenemos la carabina canteada, ¿vale? Bueno, como os digo, nivelamos bien el visor. Luego, partes más, otras partes importantes a la hora de colocar el visor es la posición en la que ponemos el visor en el raíl, adelante y atrás, ¿vale? Los visores tienen una distancia a la que hay que colocar el ojo, que es una distancia ocular. Este visor, por ejemplo, si os dais cuenta, prácticamente lo estoy tocando con mi cara, con la ceja, porque es un visor que tiene una distancia ocular muy corta. No es lo habitual, ¿vale? Lo habitual es que tengan más distancia. Entonces, aquí os pongo otro dibujito en el que, como veis allí arriba, en la esquina, es la manera en la que yo tengo que ver por el visor cada vez que me echo la carabina a la cara, ¿vale? Yo tengo que ver imagen en todo el ocular, tengo que verlo perfectamente nítido, tengo que verlo perfectamente centrado todo. Esa es la postura ideal. Claro, para llegar a la postura ideal normalmente tenemos que hacer ajustes. Entonces, como veis aquí arriba, la posición hacia adelante y hacia atrás del visor nos va a provocar que veamos un aro negro difuminado en el borde del ocular del visor. El ver ese aro quiere decir que o bien hemos puesto el visor demasiado adelante o demasiado atrás. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Vale? Yo os explico cómo lo hago yo. Yo lo que hago es colocar el visor, lo nivelo más o menos. Ese paso tenemos que hacerlo durante todo el proceso de colocación del visor. Entonces, cojo la carabina, le meto la cara a la culata con los ojos cerrados y abro el ojo. Cuando yo abro el ojo, tengo que verlo bien, como se ve allí arriba. Si veo el circulito, quiere decir que el visor lo tengo más cerca de la cuenta o más lejos de la cuenta. Si yo tengo que adelantar la cara, significa que está lejos. Pues entonces ajusto las monturas y me traigo el visor un poquito más atrás, hasta que vea el círculo totalmente claro, ¿vale? ¿Qué nos puede pasar también? Pues como veis aquí abajo, que veamos ese círculo solo por un lado, arriba, abajo, derecha o izquierda. Eso quiere decir que nuestra cara, nuestro ojo, no está en la posición correcta. Entonces, si nosotros tenemos esa media luna por arriba o por abajo del visor, significa que la altura de la carrillera no es la adecuada, porque tenemos que tenerlo a una altura para que cuando pongamos la cara en la carrillera, el ojo esté perfectamente centrado en el visor, ¿vale? Pues si tenemos carrillera ajustable, subimos o bajamos la carrillera hasta que veamos bien. Lo mismo con el lateral. Hay muchas veces que si la carrillera la tenemos muy levantada, nos tropieza en la cara y se nos queda en el lateral el ojo, no solo arriba o abajo, puede ser también en el lateral, ¿vale? Entonces, pues ajustamos la carrillera para que lo veamos nítido. Ya sé lo que me vais a decir. O sea, es que mi carabina no tiene carrillera. Vale, pues mira, ahí tenemos dos opciones. Como veis, esta carabina no tiene carrillera. ¿Qué podemos hacer? Podemos jugar con las monturas. Es decir, si cuando yo meto aquí la cara, el visor me queda muy abajo y necesito
que esté un poquito más alto, pues a lo mejor tengo que meterle una montura una talla más, un poquito más alta. O al contrario, si tengo una montura alta, pero cuando le meto la cara el visor me queda por encima de la línea del ojo, pues a lo mejor tengo que buscar una montura más baja. Y luego, aparte de eso, pues ya entra la imaginativa, igual que con las setas, ¿vale? Con las setas o con las cantoneras. El que sea habilidoso y sepa hacerle una carrillera ajustable a la culata, pues se lo puede hacer. Si necesito ganar de altura, a lo mejor tengo que ir a una espuma de foam adhesiva y pegársela y ganar un suplemento para que la cara quede en su sitio y repita bien el apoyo en la culata. Hay suplementos de plástico, además, que son ajustables, hay en distintos sitios. Se hacen un par de taladros aquí en la culata y es un plástico en forma de U, con 2 ranuras. Entonces lo aflojas, subes o bajas y cada vez que pones la cara, pues la pones en su sitio. Entonces hay distintas maneras de ir solucionando el tema, ¿vale? Vale, pues chicos, como primera parte de preparación del equipo, creo que ya me he extendido bastante, ya me he enrollado bastante. En la siguiente parte vamos a meternos ya en las tripas de lo que es la trayectoria del balín y el visor. Ya los ajustes en cuanto a visor. Hoy nos hemos centrado en cuanto a ajustes físicos de la carabina, ajustes para nuestra ergonomía, ¿vale? Y el siguiente vídeo ya nos vamos a centrar en cuanto a los ajustes de tiro. Espero que os haya gustado. Estoy apuntando las ideas que me dais. Tengo por ahí, lo tengo ya casi preparado, un vídeo para explicaros cómo se comporta un visor de primer plano focal y un visor de segundo plano focal, sobre todo enfocado a Hunter Field Target. Ya lo pondremos en breve también. Y bueno, como siempre os digo, espero que os sirva, espero que os guste. Cualquier duda me la preguntáis en comentarios, estoy a vuestra disposición y chicos, nos vemos por los campos de tiro. Feliz verano y nos vemos dentro de unos días. Gracias a todos.